La noticia más importante del día hoy: fueron reportados 108 nuevos casos de contagio por coronavirus en Colombia. Ese es el registro más alto por día desde que se lleva la cifra. Aumentó el número de personas fallecidas a 16. Lo más complicado del asunto es que Colombia entra en estado de mitigación. Esto quiere decir que se superó la barrera del 10% de casos sin registro epidemiológico. En Noticias del Mundo, Estados Unidos propone gobierno de transición democrática en Venezuela, sin Maduro, pero sin Guaidó. Como es la historia, Paula García, buenas noches. Giovanni, muy buenas noches. Así es, el gobierno de los Estados Unidos le hizo una propuesta a Nicolás Maduro para lograr una transición democrática en ese país. Le propuso levantar gradualmente las sanciones que en este momento pesan sobre Venezuela si Nicolás Maduro acepta ir a elecciones libres, pero en unas elecciones, en una competencia en la que no participen ni Maduro ni tampoco Juan Guaidó. En minutos les tenemos los detalles de esta noticia y también, por supuesto, les vamos a decir cuál fue la respuesta de Nicolás Maduro. Y en deportes es incierto el futuro de Cristiano Ronaldo, todo por cuenta de la crisis económica que se viene para Italia. ¿Cómo es la historia? Carlos Sala, buenas noches. Buenas noches, Giovanni. Pues sí, lo impensable hace unos meses podría ocurrir y Cristiano Ronaldo podría salir de la Juventus. ¿Cómo es esto posible? Pues en Italia varios medios afirman ya que el club de Turín estudia esta como una de las opciones para ahorrarse por el tema del coronavirus, por la crisis que se le va a venir a todos los clubes en Europa. Pues una de las opciones que están estudiando es la posible salida de Cristiano Ronaldo en el próximo mercado por 70 millones de euros. En unos minutos les contamos todos los detalles. Aquí comienza Red Más Noticias. Día 7 de la cuarentena. Colombia superó la barrera del 10% de casos de contagio sin un nexo epidemiológico. Es por eso que el Ministerio de Salud declaró el estado de mitigación para tratar de contener la propagación de COVID-19 en nuestro país. Hoy el número de contagios subió a 108 en un día y el número de muertes aumentó a 16. A 16 sube el número de personas que ante un último aliento perdieron la batalla con el coronavirus, según reportó el Ministerio de Salud. Se trata de un hombre de 50 años en Soledad Atlántico con patología clínica de hipertensión y otro de 62 años en Pereira con condiciones de obesidad. El cronómetro de cifras de contagiados no para, pues con la confirmación de 108 casos nuevos, esa cifra está a punto de acercarse a los 1000, situándose hoy en 906 casos. Tras cruzar el umbral previsible del 10% de personas con casos de estudio y sin aparente nexo de contagio, el país oficialmente se enfrenta a la fase de mitigación. Ya en este momento, el índice de casos que tenemos sin nexo frente a los registrados con nexo está en el 11%, es decir, 11% de las personas con COVID-19 identificadas en Colombia no tienen un nexo epidemiológico. En esa nueva fase, el Ministerio de Salud explica que la estrategia se debe enfatizar en la población general. Pero, ¿en qué consiste la fase de mitigación? ¿Qué es? La fase de mitigación es la tercera fase de las tres que planteaba la Organización Mundial de la Salud como las fases para luchar contra una pandemia por coronavirus. Se llegó a esta fase o a la declaración de esta fase porque se logró un porcentaje mayor de ciertos casos, que se suponía que fuese el 10%, en la cual no hubiera trazabilidad de la infección. Es decir, que más del 10% de las personas nuevas diagnosticadas no se encontraban ni que estuvieran de viaje o hubieran viajado a alguno de los sitios en donde hace un mes o unos días había más casos, o que fueran en contacto con ellos. Frente a este diagnóstico, solo ciertas poblaciones se les aplica esta variable en laboratorios, mientras que al resto de la población se les hará un diagnóstico clínico, además de evaluar la posibilidad de emplear pruebas comerciales. Frente a ello, el INVIMA y el Ministerio de Salud ya dieron el anuncio sobre la llegada de las pruebas rápidas. A nivel de vigilancia se imparte de manera territorial, se quitan medidas en puntos de entrada y se recomienda a la población el aislamiento. Frente al servicio de salud se implementan alternativas como la telemedicina y el seguimiento telefónico a pacientes.
Además, se recomienda el uso de servicios de salud solo en casos graves. La telemedicina es para adultos mayores, personas con patologías crónicas y mujeres embarazadas. El fortalecimiento de la red de servicios, la protección del personal sanitario, el incremento de la capacidad de diagnóstico en la red de laboratorios y no menos importante es lo que los ciudadanos debemos hacer. A la ciudadanía nos corresponde permanecer en los hogares. La fase de mitigación también viene acompañada de otras medidas que pueden ser más severas hasta el punto de declarar la situación de desastre nacional. Por eso el llamado sigue siendo mantener el aislamiento, evitar el contacto cercano y sobre todo mantener la prevención como el lavado de manos. En las últimas horas, el presidente Duque se refirió a las declaraciones de la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, quien aseguró que los ciudadanos de Bogotá deben prepararse para una cuarentena que podría ir hasta junio. Paula Ardila, ¿qué dijo el presidente? Muy buenas noches. Fueron varias las cosas que dijo el presidente Duque en torno a esta propuesta de Claudia López. Dijo que las medidas adicionales que se tomen a esta cuarentena deben tomarse de forma inteligente para no presionar más la economía ni a la sociedad colombiana. Dijo que hoy en día no hay información suficiente de la curva epidemiológica para determinar si se prolonga o no la cuarentena que hoy están viviendo todos los colombianos, y dejó ver que de hacerlo se aplicaría la estrategia de acordeón. Dijo textualmente: tenemos que llevar una estrategia de acordeón donde nosotros apretamos muy fuerte como lo estamos haciendo y después se tienen que ir haciendo liberaciones graduales e inteligentes. Igualmente hace contados minutos se pronunció el presidente de la República y esto fue lo que dijo. Nosotros la fuimos adoptando, sumado al cierre de fronteras, sumado también a otros protocolos, y entramos en una cuarentena nacional que va inicialmente hasta el 13 de abril. Y digo inicialmente porque muchas personas se preguntan, ¿qué viene después del 13? Y yo hoy quiero decírselos a ustedes con claridad. Estamos llevando toda la información, porque nuestro objetivo es proteger la salud, la vida, proteger a los más vulnerables y mantener la resiliencia social y económica de nuestro país. Pero las decisiones las estamos tomando basado en el análisis de expertos, de infectólogos, de epidemiólogos, del equipo del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud y de muchísimos expertos que nos están ayudando en nuestro país a tomar las mejores decisiones. De manera que yo quiero ser muy claro con ustedes, no dejaremos de tomar ninguna medida que sea necesaria para lograr el objetivo de salvar vidas, para garantizar que tengamos un servicio de salud que permita atender a las personas más crónicamente afectadas y también seguir posicionando dentro de nuestra estrategia una atención domiciliaria que hoy nos permite tener más de 770 personas en sus casas. Pues bien, estaremos muy pendientes de la información. Continúe usted con más noticias. Paula Ardila, y recuerden, los televidentes, es mejor quedarse en casa. Gracias, Paula, que está reportando desde su casa, muy juiciosa, guardando la cuarentena. Sobre esta propuesta de Claudia López, hecha conocida en el día de hoy, hay diferentes reacciones, sobre todo de los gremios económicos, que se manifestaron sobre esa posibilidad de extender la cuarentena incluso hasta el mes de junio. Esto fue lo que dijeron. Este tipo de anuncios que generan incertidumbre deberían coordinarse con el gobierno nacional tras la evaluación del comportamiento del coronavirus, no solamente en Bogotá, sino en todo el país. Y por supuesto, tener presente que los alimentos están, la oferta está. El problema será la viabilidad económica de los consumidores que necesitan llevar los alimentos a sus casas y que pueden no tener ingresos durante 3 meses. Una cuarentena que tome más tiempo de lo necesario podría ser muy negativa en términos de los efectos en desempleo y los ingresos de los hogares. Si bien el gobierno nacional y las entidades territoriales han tomado medidas para mitigar los impactos de esta cuarentena, va a ser muy difícil mantener estos impactos en el tiempo y seguramente se van a ver desbordados los efectos negativos de una cuarentena que tome más tiempo de lo esperado. Es prematuro todavía porque si bien es cierto que la prioridad es la salud y la vida de los colombianos, tampoco podemos descuidar la salud del empleo, del ingreso, de que no haya hambre, de que esta crisis vaya par y paso y que cada día traiga unas nuevas decisiones. El empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo hizo una donación de 80.000 millones de pesos para enfrentar la crisis del coronavirus. En una carta al presidente Duque le explicó que ese dinero es para mercados y equipos médicos.
En la carta que le envió al presidente Iván Duque, el empresario señala que los 80.000 millones de pesos son para ayudar a fortalecer la atención de la emergencia sanitaria que atraviesa Colombia en razón de la pandemia del COVID-19. Explicó que la donación se distribuirá en 3 frentes prioritarios que su organización ha identificado. La adquisición y la distribución de mercados para la población más vulnerable, la adquisición de 300.000 kits inicialmente para la realización de las pruebas diagnósticas para la detección del coronavirus COVID-19, los cuales serán entregados al Ministerio de Salud y Protección Social y al INS para que puedan ser aplicados en el menor tiempo posible, y la adquisición de ventiladores para la atención de pacientes con insuficiencia pulmonar. Según el empresario, es importante robustecer la infraestructura e insumos para hacer efectivos los diagnósticos y los tratamientos. Al mismo tiempo, considera que hay que ayudar a la gente más vulnerable a que consiga su alimento en un momento en el que se le pide que no salga de sus casas. El banquero dice que este es un momento en que todos deben aportar algo. Nadie puede decir que este no es su problema. Todos a participar y a ayudar. Hay que poner el máximo esfuerzo. Todos estamos interesados y tenemos que demostrarlo. Sarmiento sostiene que nunca se había vivido una crisis como la actual, cuando se presenta una pandemia y al mismo tiempo hay un conflicto como el que protagonizan Arabia Saudita y Rusia por la producción petrolera, que ha derrumbado los precios. Esa coyuntura afecta a los ingresos de Colombia, un país que sin ser petrolero sí tiene un presupuesto que depende mucho de sus ventas. Entonces va a faltar dinero y hay que buscar cómo apoyar. La carta indica que por eso la organización Sarmiento Angulo y el Grupo Aval han dado apoyos en materia económica como periodos de gracia para créditos y transferencias gratis desde la banca virtual, protección del empleo y líneas de crédito especiales para pagos de nómina. Sarmiento dice que ayuda a un gobierno que está haciendo bien las cosas. Hoy se conocieron las cifras de desempleo del mes de febrero. Recuerden que en febrero todavía estaba despuntando esta crisis. Aumentó, llegó al 12.2%. Según el DANE, el mismo mes del año anterior fue de 11.8%. Aunque la población ocupada supera los 22 millones de personas, hay una disminución de 65.000 puestos de trabajo en relación al mes de febrero del año pasado. Las cifras oficiales indican que el mercado laboral mejora en los centros urbanos, pero no en las áreas rurales. El mayor número de desempleados está entre la población con menor educación. La situación puede empeorar por los efectos nocivos de la pandemia que está afectando sectores ya en el mes de marzo, como el comercio y el turismo. Lo que sí podemos ver es que el mercado laboral que habíamos visto hasta febrero era un mercado que contundentemente estaba mejorando en la zona urbana. Zona del país que va a ser la más afectada por estas primeras medidas de aislamiento preventivo obligatorio. 16 días después de haber sido diagnosticada con coronavirus, Mariana Gómez hace parte de la lista de colombianos que ya superaron el virus. Asegura que aunque no fue fácil, ahora todo esto la ha convertido en una mejor persona. El pasado 17 de marzo, Mariana Gómez, haciendo del lado el que dirán, reveló su identidad para dar testimonio de su contagio. Mi mensaje para todos los colombianos es: nosotros creemos que no nos dan, nosotros creemos que estamos exentos, a todos nos dan, todos somos vulnerables. Hoy, 16 días después de su primer diagnóstico, su testimonio tiene más valor. Superó completamente sola la enfermedad. Estoy muy feliz porque ayer me llegó la prueba para COVID negativo. Hace 2 semanas estaba viviendo otro cuento completamente diferente. Y hoy recibo esa noticia, pues hoy no, ayer la recibo, hoy estoy otra vez con mi familia. Y le dije a mi esposo: Canchis, vente ya para acá con los niños. Yo no los veía hacía más de un mes. Es como si me hubiera llegado el niño Dios y me desempacara a mi familia en unos regalos muy lindos. Los días no fueron fáciles, pero sí de aprendizajes. Perdí mi suegro, sentí que se me estaba muriendo mi gata, que era mi única compañía. Yo tuve cáncer en un pulmón. Y ahora vuelve y me pasa esto, como me decía una amiga, me dice, si los gatos tienen 7 vidas y usted tiene las vidas del gato, usted ya se gastó 2. Que yo tenía todo, pues tenía un matrimonio, tenía una familia, pero tienes todo y no tienes nada. Me corté el pelo, yo sola, decía: me voy a cortar el pelo, me voy a arreglar, me voy a sentar, voy a prender la chimenea. Qué rico es estar conmigo también. Su mensaje es el mismo, un mensaje de prevención y de esperanza. Tenemos que ser conscientes, tenemos una responsabilidad social con
las familias, con la gente de afuera, con nuestro país. Tenemos una responsabilidad gigante y tenemos que acatar esas normas. Y hablemos de otro caso de éxito de alguien que se ha recuperado de este virus. Estamos hablando de la ciudadana británica de 85 años, que fue la primera paciente a la que se le diagnosticó la enfermedad en Cartagena. Hoy los médicos le dieron el alta así, en medio de aplausos. Todo el personal médico del Centro Asistencial de Salud la despidió. Ella estuvo cerca de 20 días bajo observación. Sale aplaudiendo, sale triunfante de la vida, luego de contraer el virus a bordo de un crucero. La abuelita fue recibida por su hijo y deberá permanecer en Cartagena más 14 días después de salir de la clínica. Un triunfo de la vida, otra persona que le ha ganado la carrera y la batalla al coronavirus. Una buena noticia. Es hora de estar más cerca, con los que están más lejos, con los que nunca paran, con los que nos necesitan, con los que ayudan, con nuestras prioridades, con los amigos que dejamos de lado, con nuestras ideas, con la risa, con todos. Porque sin importar dónde estés o dónde tengas que estar, con nosotros siempre estás cerca. Claro, para ti primero. 9 municipios de Cundinamarca serán militarizados por cuenta del desacato de algunos a la cuarentena obligatoria impuesta por el gobierno. En Tenjo, los habitantes incumplieron la medida y bloquearon las vías de acceso por una fake news, por una falsa noticia. Las personas no están acatando la medida de cuarentena. Es por eso que el mismo gobernador se vio obligado a tomar medidas drásticas como la presencia del ejército en municipios donde la mitad de sus habitantes continúa fuera de sus casas. Soacha, Zipaquirá, Facatativá, Madrid, Mosquera, Funza y Cajicá, en principio a Girardot, van a estar militarizados. Situaciones presentadas en Tenjo, donde sus habitantes salieron a impedir el acceso al municipio ante una falsa versión sobre el supuesto traslado de personas contagiadas de COVID-19, ponen en riesgo la salubridad y avance de cuarentena que se lleva hasta el momento. Todo inició por la circulación de este audio en redes sociales. Traen 90 infectados de coronavirus para internarlos en Tenjo. Entonces, encarecidamente nos pide el gran favor que ojalá ya con los vehículos hagamos el bloqueo. Estos viajeros iban a ser trasladados a una casa de retiro ubicada en el municipio. Además, ninguna de estas personas había dado positivo por COVID-19, según información del Ministerio de Justicia. La realidad es que tenían pensado llevar unas personas colombianos que llegaban de Estados Unidos a la etapa de aislamiento obligatorio. Y al final, Migración Colombia decidió llevar para otro lado a estas personas y pudimos restablecer el orden público en Tenjo, habilitando nuevamente las vías. Es por eso que las autoridades hacen de nuevo un llamado a los colombianos de no creer en las noticias sin fundamento y en lo que ven a través de las redes sociales. Recuerde estar atento de la información oficial que viene de los canales del Gobierno Nacional. Este tema es bien importante porque no se puede caer en esas cadenas de desinformación, esas fake news que están abundando por estos días por personas descomedidas, casi que delincuentes, que están alterando el orden público sin necesidad. Por eso a esta hora estamos en comunicación con el teniente coronel Luis Fernando Atuesta. Él es el jefe de delitos informáticos de la Policía Nacional. Coronel, buenas noches, es un gusto saludarlo. Giovanni, buenas noches, un saludo para ustedes y para toda la audiencia que está hasta ahora. Coronel, ¿cuántas páginas de noticias falsas ustedes han detectado en los últimos días? Mira, hasta el momento en la labor de ciberpatrullaje que venimos desarrollando, tenemos 181 páginas identificadas que están dedicadas no solamente a generar desinformación, sino también a propagar virus y malware a los ciudadanos. De ello ya hemos hecho unas labores importantes con los registrantes y hemos logrado el bloqueo de 142 páginas identificadas en la labor de ciberpatrullaje. Teniente coronel, ¿hay algún capturado ya por este tipo de desinformaciones? Bueno, venimos adelantando las investigaciones. Frente a esto, tenemos que hacer claridad que las páginas que se han venido publicando tienen, digamos, varios objetivos. Los ciberdelincuentes están aprovechando, por supuesto, el tema del COVID-19 y la necesidad que tiene la gente de información. Entonces hay páginas falsas
creadas especialmente para vender productos a través de Internet que llegan a correos electrónicos, son correos masivos que envían para que las personas pinchen y vayan allá a comprar elementos que al final no le van a llegar, páginas que están creadas para difundir malware, para infectar los equipos. De esto tienen que ser muy conscientes los ciudadanos, infectan los equipos y posteriormente acceden a sus credenciales bancarias y acceden a información de tipo personal. Después nos vamos a ver abocados a temas de hurto a través de medios informáticos. Y lo que tiene que ver, por supuesto, con desinformación, allí es generar conciencia en la ciudadanía. Mire, por más de que entendemos y que seamos conscientes de la necesidad y de la angustia por la que estamos pasando, pues hay que validar muy bien lo que nos llega. Hay canales de información oficiales autorizados para que todo esto que nos llega a través de Internet, de redes sociales, lo validemos y difundamos lo que realmente es cierto y no caigamos y no le sigamos el juego al cibercrimen. Pues son recomendaciones muy importantes. Coronel, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora en Redman Noticias. Con mucho gusto, buenas noches. Les decía que ahí tienen las recomendaciones, lo que dice la Policía Nacional, lo que se debe hacer cuando ustedes traten de hacer compras, asegúrense de hacerlas por esos portales que son reconocidos. Cuando se informen, busquen medios de comunicación que sean reconocidos, voces que sean conocidas para ustedes y no se dejen guiar por esos audios anónimos que lo que están causando es problemas, están causando estragos, están causando desinformación, incluso alteraciones del orden público. Vamos a hacer un recorrido por lo que está pasando en el mundo. COVID-19 sigue causando estragos, preocupación en todo el planeta. En los Estados Unidos se registró un desafortunado nueva cifra de contagios en las últimas 24 horas. Las cifras van en aumento, también las cifras de personas que han padecido. El presidente Trump advierte que vienen semanas muy dolorosas. Eti Grossman con toda la información. Buenas noches. Giovanni, la situación en Estados Unidos es muy crítica. La cifra de casos positivos a causa del coronavirus está a punto de duplicar el número de casos registrados en China. Con más de 3.400 muertos, Estados Unidos superó a China la cantidad de fallecidos por cuenta del coronavirus. Quiero que todos los estadounidenses estén preparados para los días difíciles que están por venir. Vamos a pasar 2 semanas muy duras y después, con suerte, como los expertos predicen, como creo que muchos de nosotros pronosticamos, después de estudiarlo mucho, vamos a empezar a ver una luz real al final del túnel. Pero serán 2 semanas muy dolorosas, muy dolorosas. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, insiste en no escatimar en los llamados a permanecer en casa y entre las cifras reveló que su hermano presentador de CNN, Chris Cuomo, dio positivo al virus. Es el gran ecualizador, no me importa cuán inteligente, cuán rico, cuán poderoso creas que eres, no me importa cuán joven, qué edad tienes. Este virus es el ecualizador. Mi hermano Chris dio positivo a coronavirus, lo descubrí esta mañana. Y con un caso tan cercano explicó los riesgos de exponerse en la calle. Va a estar bien, es joven, tiene buen estado físico, es fuerte, no tan fuerte como cree, pero lo hará. Va a estar bien, pero hay una lección en todo esto. Es un trabajador esencial, miembro de la prensa. Por lo tanto, ha estado ahí. Si sales, la probabilidad de que te infectes es muy alta. Así luce el emblemático Empire State, iluminado como una sirena para honrar a los trabajadores de emergencia, quienes aún esperan el pico de la enfermedad. Los pacientes en aislamiento han buscado alternativas para agradecer a los médicos y enfermeras quienes, arriesgando su vida, entregan todo en esta pandemia. El cuidado que he recibido ha sido fenomenal aquí. Dejé la nota en la ventana para el personal de la UCI porque a través de todo este proceso no sé si alguna vez vi personas tan desinteresadas en mi vida. Crece la preocupación mientras las cifras siguen aumentando. Casi la mitad de los fallecidos del país se registran en el estado de Nueva York.
Y México por fin declara la emergencia sanitaria luego de haber superado los 1.000 casos de contagio por el COVID-19. Sin embargo, el gobierno aún no ha ordenado la cuarentena obligatoria. El gobierno de López Obrador declaró la emergencia sanitaria para contener la propagación del coronavirus. Los contagios se dispararon en las últimas horas. Se extiende el periodo hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, es decir, todo. A pesar de la declaratoria de emergencia, el gobierno mexicano rechazó aplicar un aislamiento obligatorio, como lo han hecho otros países. No hay ninguna disposición en esta declaratoria que signifique algo que se aproxime a un toque de queda. El gobierno de la República no cree en eso. Ecuador es el tercer país con más contagios de COVID-19 en Latinoamérica. Guayaquil, la ciudad costera, es el epicentro de la pandemia. El servicio de medicina legal está colapsado en esa región, por lo que algunos ciudadanos denunciaron demoras en el retiro de los cuerpos. Brasil sigue siendo el país de la región con más casos de coronavirus, con más de 5.000. Sao Paulo y Río de Janeiro son los estados con más contagios. El gobierno de Jair Bolsonaro autorizó la actuación de la policía para garantizar la seguridad en centros de salud y en la distribución de alimentos y medicinas. Con el objetivo de frenar la propagación del COVID-19, Perú extendió la medida de aislamiento obligatorio a 13 horas. El país ya superó los 1.000 contagios. Se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 18 horas, 6 de la tarde, hasta las 5 horas del día siguiente a nivel nacional. España registró 849 muertes en las últimas horas y en Bélgica falleció una niña de 12 años, la víctima más joven del continente europeo hasta el momento. Cuadros que se repiten por decenas, las calles europeas se han vuelto recorridos fantasmas. Y no es para menos, el viejo continente reporta más de la mitad de los infectados en el mundo. De forma global se han producido 8.189 fallecimientos. Como una carrera a muerte, España cada día reporta más muertos que el día anterior. Esta vez fallecieron 849 personas en 24 horas y se registraron más de 9.000 nuevos contagiados. Bajo el manto de las banderas izadas y en un silencio casi perpetuo, se rindió homenaje a las víctimas mortales en las calles italianas. Hoy, lamentablemente, todavía estamos registrando 837 nuevas muertes. El número total de recuperados es de 15.729. En comparación con ayer, 1.109 personas más se recuperaron. 381 británicos fallecieron a cuenta del COVID-19 en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde la llegada del brote a Reino Unido. La nación reporta cerca de 26.000 infectados y más de 1.700 muertos. En Alemania fueron diagnosticados más de 4.000 nuevos casos en un día. La nación supera los 600 muertos y reporta más de 62.000 infectados. El Cuerpo Médico de la Cruz Roja desarrolló una prueba rápida para identificar a los portadores del virus. En teoría, estaríamos haciendo hasta 3.000 pruebas individuales al día. Sin embargo, podríamos aumentar la cantidad a 15.000 muestras diarias. El jefe médico del principal hospital de Moscú, quien se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin la semana pasada, dio positivo al virus. Francia despertó con su peor reporte diario. En la nación fallecieron 499 personas. La pandemia de COVID-19 ya ha acabado con más de 3.000 vidas en este país. Hacerse a un lado y aceptar un gobierno de transición. Esa fue la propuesta del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, al jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro. Pero lo raro de esta propuesta es que los Estados Unidos tampoco consideran a Juan Guaidó para asumir el mando. Simplemente un gobierno de transición. Está la historia. Marco de transición democrática para Venezuela, así se llama el plan presentado por Estados Unidos y estas son algunas de las condiciones. El presidente del gobierno de transición no podría postularse para presidente en esas elecciones. Tanto Nicolás Maduro como Juan Guaidó aceptarían al Consejo de Estado como el alma ejecutiva durante un periodo de transición.
El plan requiere la creación de un Consejo de Estado de 5 miembros para gobernar Venezuela hasta que puedan llevarse a cabo elecciones presidenciales y parlamentarias a finales de este año. Los miembros elegidos de la Asamblea Nacional, que representan a ambas partes, crearían un Consejo de Estado aceptable para servir como gobierno de transición hasta que se puedan celebrar las elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional. Esperamos dentro de 6 a 12 meses. Estados Unidos pide además la expulsión de todas las fuerzas extranjeras del país y a cambio está dispuesto a levantar las sanciones contra Venezuela. Si se cumplen las condiciones del marco, incluida la salida de las fuerzas de seguridad extranjeras y elecciones consideradas libres y justas por los observadores internacionales, entonces se levantarían todas las sanciones estadounidenses restantes. El secretario de Estado dejó claro que el apoyo a Guaidó sigue intacto. Seguimos apoyándolo. Cuando iniciamos juntos este camino hacia la democracia, trabajamos estrechamente con él. Él es consciente de cómo estamos presentando esto. Todos, Juan Guaidó y todo su equipo, entendemos que Nicolás Maduro se debe ir. Elliot Abrams, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, explicó algunos motivos ratificando su apoyo a Juan Guaidó. Vieron lo que pasó cuando Nicolás Maduro se robó las elecciones en 2018. Queremos que Guaidó sea libre para postularse como presidente. Un plan que Estados Unidos presenta a menos de una semana de haber ofrecido $15 millones por la captura de Nicolás Maduro. El plan no menciona el futuro del jefe del régimen, quien fue acusado por narcoterrorismo junto a 13 funcionarios políticos y militares de Venezuela. Y justamente Venezuela, a través de un comunicado, la Cancillería de ese país aseguró textualmente que Venezuela es un país libre, soberano, independiente y democrático y que no aceptará jamás tutelaje alguno de ningún gobierno extranjero. Eso es lo que ha dicho el gobierno venezolano a esta propuesta que ha hecho el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Entre tanto, el líder opositor y presidente interino Juan Guaidó, pues él sí respaldó el plan del gobierno de Donald Trump, aunque no lo tiene en la baraja para sustituirlo de manera inmediata. Todavía no hay claridad frente a una eventual confrontación electoral entre chavistas y oposición por esta propuesta, que ya fue descartada. Sin embargo, algunos analistas ya entraron en el juego de los vaticinios políticos. ¿Quién podría ser el candidato de la fuerza oficialista y de la corriente opositora? Aquí les vamos a contar. Estados Unidos propone una solución que en principio suena salomónica. La Casa Blanca instó a las vertientes irreconciliables de Guaidó y Maduro a que convoquen nuevas elecciones. A esta hora, es posible que el Palacio de Miraflores y la Casa Política de Juan Guaidó hayan barajado un álbum Panini de candidatos políticos. Rostros y más rostros. La oposición, tan fragmentada como siempre, por cuenta de corrientes laxas y radicales, tendría un abanico de precandidaturas tan amplio como un equipo de fútbol. El sonajero opositor despierta suspicacias. Es posible que haya un hombro a hombro entre Leopoldo López, Henry Ramos, Henry Falcón y Julio Borges. Solo que en palabras de los analistas, los caminos que facilitarían una hipotética cohesión conducen a Enrique Capriles. La exposición de motivos es la siguiente. La figura que causaría menos estragos, aunque tiene debilidades estructurales por lo que significó su participación política en el pasado, es Enrique Capriles, quien es el candidato más de centro de la oposición y que podría incluso recoger a mucho de ese chavismo descontento, de ese chavismo defraudado. El madurismo atraviesa una verdadera encrucijada. Sus líderes lucen ropajes políticos de dudosa fabricación. Por un lado puntean la lista Clinton y por otro, sus cabezas tienen precio, gracias al sistema de recompensas que ofreció Estados Unidos. Si no es Maduro, entonces ¿quién? El gobernador legítimo del estado Miranda, Héctor Rodríguez. Respecto a un eventual escenario de elecciones, creo que la única figura del chavismo que no está acusada ni de corrupción, ni de violación de derechos humanos o de narcoterrorismo sería la figura del gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, un político relativamente joven, hace parte de la generación política que surgió en Venezuela en el 2007
fue ministro de la presidencia durante el gobierno de Hugo Chávez. La propuesta de Estados Unidos plantea más interrogantes que retos. Una de estas preguntas es la siguiente: ¿qué beneficios recibiría Maduro para dejar el poder con el riesgo de enfrentarse a una debacle electoral? Con las medidas de declarar a Nicolás Maduro y a la élite chavista como narcoterroristas, se han cerrado las puertas de negociación con aquellos que detentan el poder en Venezuela. En tiempos de cuarentena por el COVID-19, el chavismo se tomaría un tiempo de reflexión y así asimilar la arriesgada propuesta del Departamento de Estado. Venezuela, según expertos, hizo implosión social y el chavismo fracasó como proyecto político. La convocatoria a elecciones sería el respirador artificial que le daría un nuevo aire al país vecino. Crisis sobre crisis es lo que está pasando en Venezuela. Seguimos en el vecino país donde Fundaredes, que es un organismo no gubernamental que promueve los derechos humanos, denunció el recrudecimiento de la violencia en los estados de Zulia, Táchira y Amazonas, fronterizos con Colombia. Su director, Javier Tarazona, radicó ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos una serie de casos de muertes en la zona fronteriza que se le atribuye a la disputa de los grupos al margen de la ley por el control territorial de las trochas y corredores del narcotráfico. Las víctimas habrían sido integrantes de una red que cobraba vacunas y peajes a los civiles que buscaban abastecerse de artículos básicos y medicamentos del lado colombiano de la frontera. En los estados Zulia, Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas, la aparición de cadáveres en trochas, en pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela, los grupos armados irregulares que operan y controlan este territorio, por la disputa del poder de la zona, han terminado matando a ciudadanos que transitan o a ciudadanos que forman parte de las agrupaciones que confrontan por el poder y el control de este territorio. Es hora de estar más cerca, con los que están más lejos, con los que nunca paran, con los que nos necesitan, con los que ayudan, con nuestras prioridades, con los amigos que dejamos de lado, con nuestras ideas, con la risa, con todos. Porque sin importar dónde estés o dónde tengas que estar, con nosotros siempre estás cerca. Claro, para ti primero. Continuamos con las noticias. Uno de los aspectos que es preciso tener en cuenta en esta crisis, obviamente, es el económico. ¿Cómo está ahorrando usted? ¿Cómo está utilizando mejor el dinero que tiene? ¿Qué debe hacer? ¿Qué no debe hacer? ¿Qué gusticos debe empezar a suprimir? ¿Cuáles debe mantener? Para eso se necesita cabeza fría, ¿o no? Paula García, buenas noches. Sí, señor. Buenas noches, Giovanni. Cabeza fría, pero además otras estrategias que ya están empezando a recomendar los expertos, porque usted bien lo ha dicho. Cómo blindar la economía, las finanzas, tanto personales como familiares, es uno de los retos y de las preocupaciones que por estos días rondan en la cabeza de las personas en medio de la cuarentena. Hablamos con expertos. Ellos dicen sí, que hay que tomar decisiones con cabeza fría, sin miedo, pero también apostándole a la prudencia, una palabrita que de seguro se va a volver muy importante en estos días. Esta noche les traigo desde acá, desde casa, tips de economía en esta época de coronavirus. El coronavirus alteró incluso los bolsillos de todos. El desempleo en algunos sectores clave, la incertidumbre sobre lo que pasará con la economía y la escasez de dinero en casa suelen precipitar decisiones drásticas que los expertos consideran inadecuadas. El primer tip de economía individual es no tomar decisiones apresuradas. No empezar a cancelar todo, empezar a vender cosas, empezar a salir como locos a los supermercados. Eso es completamente absurdo. La invitación es a reducir el consumo de manera parcial, serena y pausadamente, y no al ritmo de los rumores y de lo que se comenta en redes sociales. Para eso, según los expertos, es fundamental tomar decisiones informadas. Mantener un comportamiento de consumo igual que el de siempre y no dejarse llevar por todo lo que se va diciendo en WhatsApp, en redes sociales. Hay que tener en cuenta que el tema de la pandemia es seria, pero eso no quiere decir que todo el mundo deba entrar ahora en pánico. Por otro lado, es aconsejable que en los hogares se regulen las compras, especialmente de productos no perecederos o que no se necesitan con extrema urgencia o inminencia. En eso los comerciantes juegan un papel decisivo. Lo que han hecho algunos supermercados, decir que no van a entregar más de un paquete o 2 paquetes de papel higiénico o de gel antibacterial a los consumidores por más de que ellos quieran. Eso también se está viendo en supermercados en Australia, en Alemania, en Estados Unidos.
Ir en contravía de esos consejos podría tener graves consecuencias cuando la economía comience a recuperarse tras el grave impacto que provocó la pandemia. Después lo que tendremos es un efecto, el coletazo de todo ese pánico, que al final sí puede hundir a la economía en una situación más grave. Los expertos aseguran también que es clave que las familias que viven de un ingreso producto de un negocio instalado en casa y que sufren ya las consecuencias económicas reciban una ayuda estatal que les permita al menos mantener ese emprendimiento en condiciones mínimas. A través de estos créditos blandos sin tantas condiciones y sin tantos problemas, sin tanta burocracia, porque esa burocracia, por más de que haya buenas intenciones, puede terminar frenando la distribución de esos recursos de corto plazo. Bueno, pues ahí está, nos preocupamos por cómo cuidar el bolsillo en esta época de cuarentena, sobre todo preparándonos para lo que pueda venir, pero también nosotros estamos dando una mirada a lo que pasa con este tema del COVID-19 a lo largo y ancho del país. Y es que después de Bogotá, el Valle del Cauca se convierte en el departamento que más número de contagios registra. De los 108 casos que se conocieron fueron nuevos hoy en el país, 11 se dieron en el Valle del Cauca, lo que eleva la cifra en el departamento ya a 116. 4 muertes además se han registrado allí. La más reciente, la de un hombre chocoano de 59 años, un abogado, que murió en una clínica de Cali. De los 104 casos que van hasta ahora en el Valle del Cauca, 4 han sido confirmados en Palmira, todos por contacto estrecho. El primero de ellos es un adulto mayor, un hombre de ya 88 años, quien estaba asintomático y resultó ser un caso estrecho de una persona que dio positivo y que provenía de España. El segundo caso masculino, pues es un joven de 22 años, nieto de este adulto mayor que acabo de mencionar y quien llegó a Palmira procedente de España. El otro caso es una mujer de 55 años, tía del joven que también venía con él de España. Y tenemos también un caso confirmado de un joven de 17 años que fue contacto del primer paciente positivo identificado en Palmira. También se han registrado hasta el momento 4 muertes en el departamento. El último caso fue un hombre de 51 años, abogado chocuano, que falleció en una clínica al sur de Cali. Con hipertensión y diabetes mellitus de novo. Esta persona tuvo contacto con extranjeros en una reunión en Popayán y estamos en este momento estableciendo la comunicación pertinente con todas las personas, tanto de la clínica como los familiares. Mientras espera el resultado de 900 pruebas que se realizaron en Cali y que fueron enviadas a Bogotá, el Laboratorio de Microbiología de la Universidad del Valle adelantará el procesamiento de pruebas para confirmar el contagio de coronavirus en pacientes de la región. Inicialmente tendrán la capacidad de hacer 60 pruebas diarias y luego iremos escalando en la medida en que llegue un equipo que hemos comprado desde la Universidad del Valle para reforzar su capacidad y también de que podamos continuar incrementando el inventario de los insumos diagnósticos para poder hacer las pruebas. Este se complementará con el Laboratorio de Salud Pública Departamental que ya inició la toma de muestras y así disminuir el tiempo de entrega de los resultados. Por otra parte, en la primera semana de aislamiento obligatorio fueron sancionadas 3.341 personas. Cali y su área metropolitana tienen el mayor número de desacatos. En el área metropolitana de Cali y sus municipios circunvecinos se han impuesto 2.134 comparendos, por lo que hacemos una invitación calurosa y afectuosa a todos los vallecaucanos a que cumplan con la medida de confinamiento obligatorio. Si bien el 95% de los vallecaucanos ha acatado la medida, en municipios como Buga, Palmira, Buenaventura, Roldanillo, Tuluá, Cartago, Sevilla y Dagua, algunas personas siguen haciendo caso omiso a la medida y recomendaciones. Son muchas las cosas y las actividades diarias que antes parecían muy simples, pero que ahora, en época de cuarentena, no solamente se extrañan, sino que se valoran de una forma mucho más especial. Una de ellas, no me digan que no, es ir a comprar, por ejemplo, el pan para el desayuno en la panadería del barrio, porque hoy en día pues muchos de esos negocios están cerrados. Nuestro compañero Mario Villalobos nos trae la historia sobre esa nostalgia justamente de una actividad como esta, de salir en las mañanas a buscar el pan para el desayuno, un pan fresco, un pan recién hecho y tener la oportunidad también mientras se compra ese pan de hablar, ¿por qué no?, con el panadero, un tema que por estos días ya no se puede hacer. Doña Gloria Vargas estaba acostumbrada a comprar el pan y a hacerle visita al dueño y los dependientes de su panadería de toda la vida. La misma en donde a diario compraba 2 calados para la changua, 3.000 de francés y una mantecada por si las moscas. Hoy le toca desde la puerta y sin visita a sus amigos. Todo, uno extraña todo porque imagínense que uno enseñaba a entrar a una panadería a tomarse su café, su tinto y ahora no puede, sino le toca ahí en la puerta.
Del otro lado de esa barrera odiosa permanecen quienes siguen atendiendo con el mismo esmero a sus clientes, pero que los extrañan a borbotones. Archivaron las mesas donde servían desayunos, pero les garantizan a todos que están protegiendo su salud y la de los demás. Usamos la mascarilla, los guantes, tenemos antiséptico, gel antibacterial y se atiende al público afuera, no se permite la entrada de ellos. La escena se repite por doquier. El desfile de clientes silenciosos ávidos de pan es el pan de cada día. Muchos de ellos aseguran que se sienten raros, pero que es por el bien de todos. Pues sí es raro ver la panadería desocupada, pero tenemos que tomar las medidas por nuestra salud. Un presagio a lo que se viene porque posiblemente van a ser 3 meses. Esto es el comienzo. El negocio no va bien, claro. Las panaderías dejaron de ser un punto de encuentro y esa realidad es innegable. Se atienden, ponte, en una hora como 10 personas cuando mucho, 20 personas. Y antes no, antes era más lleno. La vida parece haberse detenido por estos días. Los panes permanecen huérfanos en las vitrinas como una sentencia tácita de que tendremos que acostumbrarnos a que al mundo lo apagaron y lo volvieron a encender a las malas. Es hora de estar más cerca, con los que están más lejos, con los que nunca paran, con los que nos necesitan, con los que ayudan, con nuestras prioridades, con los amigos que dejamos de lado, con nuestras ideas, con la risa, con todos. Porque sin importar dónde estés o dónde tengas que estar, con nosotros siempre estás cerca. Claro, para ti primero. Ciesa, la decisión inteligente, presenta la sección deportiva. Y hablamos de deportes porque esta crisis que está provocando el coronavirus también tiene que ver con la parte económica, obviamente, y en Italia sí que la han sentido. Y en la Juve, peor. Tanto así que están pensando en que es insostenible la presencia de Cristiano Ronaldo en el equipo. ¿Cómo es la historia, Carlos? Buenas noches. Pues así es, Giovanni. Nos sorprendió hoy esta noticia, pero cada vez toma más fuerza. Cristiano Ronaldo podría salir de la Juventus por la crisis que va a dejar el coronavirus. En el club de Turín estudian seriamente esta como una de las opciones para salir de la crisis que dejará todo este tema del coronavirus. Esta semana ya consiguieron la rebaja en los salarios de la primera plantilla que les va a ahorrar hasta 90 millones de euros en este ejercicio, pero todavía no sería suficiente para tapar el agujero y otra de las opciones que estudian sería la de dejar salir a Cristiano en el próximo mercado si llegase una oferta de 70 millones de euros. Ojo que habrá varios clubes que seguramente estén interesados. Davinson Sánchez y Radamel Falcao tendrían que rebajarse sus salarios por la crisis que dejará el coronavirus. El Tottenham anunció esta mañana que bajará un 20% el sueldo de sus jugadores para hacer frente a todo este agujero económico, mientras que en Turquía afirman que el Galatasaray negociará con Falcao y otras 3 estrellas, que son las que más cobran del club, la rebaja de sus salarios. Hay que tener en cuenta en este sentido que Falcao es el jugador de la plantilla que más gana, con 7 millones de euros, por lo que seguramente será el más afectado de todos. Y aunque algunos no lo comprendan, podría ser real y los clubes colombianos podrían obtener la línea de crédito que están solicitando al gobierno como ayuda ante el coronavirus. El viceministro de Hacienda admitió que, como el resto de sectores, el mundo del fútbol podría ser uno de los que se beneficien de estas ayudas. Confirmó que están analizando además la situación de cada uno de los equipos para ver la forma de llevarlo a cabo. Y a propósito de las soluciones que están planteando los clubes, hoy el Medellín confirmó que llegó a un acuerdo por los salarios de sus empleados. Los administrativos cobrarán el 100% de sus sueldos, mientras que en el primer equipo tendrán un tope salarial los que cobren entre 10 y 30 millones mensualmente. Los que cobraban más de esta cantidad recibirán el 40% de sus salarios. Tendrán que hacerse un buen recorte también en Medellín. Y por estos días de aislamiento por la cuarentena, la Dimayor nos está ofreciendo imágenes inéditas. Hoy nos regalaron los mejores goles olímpicos del fútbol colombiano. En 2001, Luis Valencia de Real Cartagena anotó este gol olímpico al Medellín, que cayó 3-1 en la heroica. Y como quien a hierro mata, a hierro muere, Cartagena recibió este de Carlos Rendón del Deportivo Pasto ese mismo año.
¿Quién no se acuerda de Arnulfo Valentierra? Pues acá dio clase de su calidad con este golazo a Centauros de Villavicencio en 2003. Otro zurdazo fue el que sacó Mao Molina del Medellín en un clásico ante Nacional en 2005. Y como el que no quiere caldo se le dan 2 tazas, Nacional recibió este otro en 2012 de los botines de Omar Pérez de Santa Fe. ¿Cómo? ¡Olímpico! Y las mujeres nunca se quedan atrás. Yoreli Rincón hizo esta joya con el Junior al Cúcuta el año pasado. Ciesa, la decisión inteligente, presentó la sección deportiva. Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Contiene closed caption. Continuamos con las noticias, la más importante del día. Hoy fueron reportados 108 nuevos casos de contagio por coronavirus en Colombia. Este es el registro más alto por día desde que se lleva la cifra. Aumentó también el número de personas fallecidas a 16. Además, Colombia entra en estado de mitigación. Esto quiere decir que se superó la barrera del 10% de casos sin registro epidemiológico, es decir, sin saber el foco del contagio. La otra noticia, la fuerte polémica que generaron las declaraciones de la alcaldesa mayor de Bogotá, que dijo que Bogotá se estaba preparando preventivamente para una posible cuarentena hasta junio. ¿Hay suficiente información para decidir si se prolonga o no la cuarentena? ¿Qué dijo el presidente, Paula? Pues el presidente Iván Duque, Giovanni, de nuevo lo saludo, respondió a las declaraciones que hizo en las últimas horas la alcaldesa Claudia López, quien dijo que la cuarentena, por lo menos en Bogotá, se extendería hasta junio. Dijo el presidente que aún no hay información suficiente sobre el comportamiento de este virus como para tomar una decisión de este tipo. Lo cierto es que por cuenta de las declaraciones de la alcaldesa, pues la polémica otra vez está encendida. Y en medio de esta situación, hoy se conoció la cifra de desempleo del mes de febrero, cuando apenas empezaba a repuntar esta crisis del coronavirus. Seguimos en 2 dígitos. Mauricio Reina, buenas noches. En medio de esta crisis económica en la que está sumida el país a raíz de la crisis del coronavirus, todo el mundo se pregunta qué va a pasar con el mercado laboral. Pues salieron las cifras de desempleo del mes de febrero, cuando todavía no había empezado la crisis del coronavirus. Había aumentado el desempleo a 12,2%. ¿Qué había detrás? Había una mejora del empleo en el mercado urbano, un deterioro en el mercado rural. Eso antes de que empezara la crisis del coronavirus. Vamos a analizar esas cifras a ver qué nos puede deparar las semanas que siguieron después. Y en deportes, el llamado de auxilio que hizo ayer la DIMAYOR para tratar de salvar el fútbol profesional colombiano parece que tuvo eco en el gobierno. ¿Habrá créditos? ¿Habrá ayuditas, Carlos? Buenas noches, Giovanni. Pues sí, el fútbol colombiano podría obtener esta línea de crédito que está solicitando al gobierno. El viceministro de Hacienda confirmó que, como el resto de sectores, es uno de los que están estudiando para poder darles esta ayuda que están pidiendo por la crisis del coronavirus. De hecho, confirmó que están estudiando también la situación de cada uno de los equipos para ver cómo implementarlo. Aquí comienza Red Más Noticias. Esta sección es patrocinada por Claro Empresas y Negocios y sus soluciones para hacer más fácil y productivo el trabajo desde casa, como G Suite, herramienta de Google para conectar, crear, acceder y administrar tu empresa en la nube. Es momento de trabajar en casa y seguir gestionando tu negocio para que no se detenga. Adquiere G Suite hasta con 300 megas de ultra velocidad, llamando al numeral 400. En Bogotá, al 748-8888 o comunícate con tu consultor comercial. Continuamos con las noticias. Día 7º de la cuarentena. Colombia entró en la fase de mitigación. Esto quiere decir que se superó la barrera del 10% de casos de contagio sin nexo epidemiológico. Esta situación se da en momentos en que se conoce la cifra más alta de contagios reportada en un solo día. Fueron 108. En total van 906 personas contagiadas.
Las muertes, infortunadamente, ascienden a 16. A 16 sube el número de personas que ante un último aliento perdieron la batalla con el coronavirus, según reportó el Ministerio de Salud. Se trata de un hombre de 50 años en Soledad Atlántico con patología clínica de hipertensión y otro de 62 años en Pereira con condiciones de obesidad. El cronómetro de cifras de contagiados no para, pues con la confirmación de 108 casos nuevos, esa cifra está a punto de acercarse a los 1000, situándose hoy en 906 casos. Tras cruzar el umbral previsible del 10% de personas con casos de estudio y sin aparente nexo de contagio, el país oficialmente se enfrenta a la fase de mitigación. Ya en este momento, el índice de casos que tenemos sin nexo frente a los registrados con nexo está en el 11%, es decir, 11% de las personas con COVID-19 identificadas en Colombia no tienen un nexo epidemiológico. En esa nueva fase, el Ministerio de Salud explica que la estrategia se debe enfatizar en la población general. Pero, ¿en qué consiste la fase de mitigación? ¿Qué es? La fase de mitigación es la tercera fase de las 3 que planteaba la Organización Mundial de la Salud como las fases para luchar contra una pandemia por coronavirus. Se llegó a esta fase o a la declaración de esta fase porque se logró un porcentaje mayor de ciertos casos, que se suponía que fuese el 10%, en la cual no hubiera trazabilidad de la infección. Es decir, que en el más del 10% de las personas nuevas diagnosticadas no se encontraban ni que estuvieran de viaje o hubieran viajado a alguno de los sitios en donde hace un mes o unos días había más casos, o que fueran en contacto con ellos. Frente a este diagnóstico, solo ciertas poblaciones se les aplica esta variable en laboratorios, mientras que al resto de la población se les hará un diagnóstico clínico, además de evaluar la posibilidad de emplear pruebas comerciales. Frente a ello, el INVIMA y el Ministerio de Salud ya dieron el anuncio sobre la llegada de las pruebas rápidas. A nivel de vigilancia se imparte de manera territorial, se quitan medidas en puntos de entrada y se recomienda a la población el aislamiento. Frente al servicio de salud se implementan alternativas como la telemedicina y el seguimiento telefónico a pacientes. Además, se recomienda el uso de servicios de salud solo en casos graves. La telemedicina es para adultos mayores, personas con patologías crónicas y mujeres embarazadas. El fortalecimiento de la red de servicios, la protección del personal sanitario, el incremento de la capacidad de diagnóstico en la red de laboratorios. Y no menos importante es lo que los ciudadanos debemos hacer. A la ciudadanía nos corresponde permanecer en los hogares. La fase de mitigación también viene acompañada de otras medidas que pueden ser más severas hasta el punto de declarar la situación de desastre nacional. Por eso el llamado sigue siendo mantener el aislamiento, evitar el contacto cercano y sobre todo mantener la prevención como el lavado de manos. El otro tema de discusión en el día tuvo que ver con las declaraciones de la alcaldesa mayor de Bogotá. Ella dijo que Bogotá, la capital, se estaba preparando de manera preventiva para una posible cuarentena, por lo menos hasta el mes de junio. ¿Qué dijo el presidente sobre esta posibilidad de la alcaldesa? Paula Ardila, buenas noches. Muy buenas noches, es un gusto volverlos a saludar, pues el presidente Iván Duque ha dicho que si se tienen que tomar medidas adicionales a la cuarentena que hoy en día están guardando los colombianos en todo el territorio nacional, se debe de hacer de forma inteligente, por medio de la estrategia del acordeón. ¿Qué significa eso? Periodos de cuarentena específicos, liberación prolongada y en ciertas regiones del país. No mencionó específicamente como una opción esa cuarentena alargada por 3 meses hasta el mes de junio, como lo ha dicho la alcaldesa. Para él, hoy no hay información suficiente para determinar si se prolonga o no este aislamiento obligatorio. Nosotros la fuimos adoptando, sumado al cierre de fronteras, sumado también a otros protocolos, y entramos en una cuarentena nacional que va inicialmente hasta el 13 de abril. Y digo inicialmente porque muchas personas se preguntan, ¿qué viene después del 13? Yo hoy quiero decírselos a ustedes con claridad. Estamos llevando toda la información, porque nuestro objetivo es proteger la salud, la vida, proteger a los más vulnerables y mantener la resiliencia social y económica de nuestro país. Pero las decisiones las estamos tomando basado en el análisis de expertos,
de infectólogos, de epidemiólogos, del equipo del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud y de muchísimos expertos que nos están ayudando en nuestro país a tomar las mejores decisiones. De manera que yo quiero ser muy claro con ustedes, no dejaremos de tomar ninguna medida que sea necesaria para lograr el objetivo de salvar vidas, para garantizar que tengamos un servicio de salud que permita atender a las personas más crónicamente afectadas y también seguir posicionando dentro de nuestra estrategia una atención domiciliaria que hoy nos permite tener más de 770 personas en sus casas. Es la información por el momento. Estaremos muy atentos a las medidas que durante esta nueva etapa de mitigación tome el presidente de la República. Paula Ardila, Red Más Noticias. Muchas gracias, Paula, por la información. Los empresarios, los gremios económicos también reaccionaron sobre esta posibilidad expuesta por la alcaldesa mayor de Bogotá de extender la cuarentena hasta el mes de junio. Esto fue lo que dijeron. Este tipo de anuncios que generan incertidumbre deberían coordinarse con el gobierno nacional tras la evaluación del comportamiento del coronavirus no solamente en Bogotá sino en todo el país. Y por supuesto, tener presente que los alimentos están, la oferta está. El problema será la viabilidad económica de los consumidores que necesitan llevar los alimentos a sus casas y que pueden no tener ingresos durante 3 meses. Una cuarentena que tome más tiempo de lo necesario podría ser muy negativa en términos de los efectos en desempleo y los ingresos de los hogares. Si bien el gobierno nacional y las entidades territoriales han tomado medidas para mitigar los impactos de esta cuarentena, va a ser muy difícil mantener estos impactos en el tiempo y seguramente se van a ver desbordados los efectos negativos de una cuarentena que tome más tiempo de lo esperado. Es prematuro todavía porque si bien es cierto que la prioridad es la salud y la vida de los colombianos, tampoco podemos descuidar la salud del empleo, del ingreso, de que no haya hambre, de que esta crisis vaya par y paso y que cada día traiga unas nuevas decisiones. Del otro lado, lo que dice la alcaldesa sobre esta posibilidad, sobre este plan de preparación de una posible cuarentena hasta junio, ella dice que tiene listo un plan de salvamento que incluiría a la clase media. ¿Qué otros detalles dio la alcaldesa mayor? Fabián Forero, buenas noches. Buenas noches, Giovanni, televidentes. La alcaldesa Claudia López le recomendó a los bogotanos que se empiecen a concientizar y que empiecen a pensar en que la cuarentena puede durar hasta el mes de junio. Por supuesto, esto ha causado diferentes reacciones en los gremios de la economía y de la política en Bogotá. La alcaldesa esta tarde volvió a referirse al tema. Esto dijo la alcaldesa Claudia López. En tiempos de pandemia, la clase media puede aportar menos y necesita tomar más. Lo que hay que redistribuir son las ganancias concentradas en ciertos sectores, que pueden sacrificar una parte de sus ganancias, aportarlas. Como podemos sacrificar una parte de las ganancias del sector bancario, del sector empresarial, las empresas de servicios públicos, todas. Vamos a tener que sacrificar una parte de nuestras ganancias para poder suplir el consumo de servicios públicos de las familias. Fenalco, que es el gremio que agrupa a los comerciantes en Bogotá, reaccionó a lo dicho por la alcaldesa. Ampliar la cuarentena hasta junio tendría unas consecuencias funestas para el comercio, especialmente para los comercios más pequeños, pues porque ellos no tendrían cómo continuar funcionando, y recordemos que esto es el 98% de la economía de los comerciantes que tenemos en Bogotá. En el sector político se pronunció el presidente del Consejo, Carlos Fernando Galán. No podemos apagar la economía, se requiere es transformarla, trabajar con el sector productivo, ver cómo logramos que sigan operando ciertos sectores claves de la economía y de esa forma tengamos los recursos para atender la emergencia, porque si apagamos la economía pero le exigimos a los empresarios que paguen impuestos y le exigimos a los ciudadanos que paguen también sus impuestos, pues la gente evidentemente no va a poder hacerlo. La alcaldesa aseguró que a todos los sectores de la sociedad
pues les va a tocar sacrificar sus ganancias. Habló de las empresas de servicios públicos y también de las grandes empresas. A los ciudadanos les dijo que tenían que empezar a dar para poder recibir. La alcaldesa va a incorporar este tema del contrato social a su nuevo plan de desarrollo. De información desde el norte de Bogotá, Fabián Forero, Red Más Noticias. Muchas gracias, Fabi, por la información. Todo este paquete se conoce justo cuando salen las cifras de desempleo del mes de febrero. Obviamente ustedes recordarán, en el mes de febrero apenas empezaba a despuntar esta crisis que se dio muy rápido. Las cifras dicen que el desempleo llegó al 12.2%. Esto es lo que dice el DANE. El mismo mes del año pasado estuvo en el 11.8%. Y aunque la población ocupada supera los 22 millones de personas, hay una disminución de 65.000 puestos de trabajo con relación a lo que ocurrió en el año 2019, el año pasado. Las cifras oficiales indican que el mercado laboral mejora en los centros urbanos, pero no en las áreas rurales. El mayor número de desempleados está entre la población con menos educación. La situación puede empeorar por los efectos nocivos de la pandemia, que la vamos a ver cuando salga el resultado de desempleo del mes de marzo, porque ahí es donde se va a ver reflejado lo que está pasando con el sector comercio, importantísimo, y también con el sector turismo. Lo que sí podemos ver es que el mercado laboral que habíamos visto hasta febrero era un mercado que contundentemente estaba mejorando en la zona urbana, zona del país que va a ser la más afectada por estas primeras medidas de aislamiento preventivo obligatorio. Así están las dos posiciones acerca de qué es lo que hay que hacer para enfrentar la crisis del coronavirus. Por una parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, diciendo la cuarentena debería ser de unos 3 meses, por lo menos de 3 meses. Esa es una posibilidad que ella no descarta. Por otra parte, el presidente Iván Duque diciendo no tengo evidencia suficiente desde el punto de vista epidemiológico para poder decir si después del 13 de abril se prolonga o no la cuarentena. Pero además de eso, además de decir que no tiene suficiente evidencia, dice unas cuantas cosas interesantes. La primera de ellas, dice, Colombia no es ni China, que tuvo la capacidad de cerrar de una manera totalmente drástica su economía durante un poco más de 2 meses. Dice el presidente Duque, China lo puede hacer por ciertos motivos, no los enumera, pero uno de ellos, por supuesto, es que se trata de un régimen autoritario. Pero tampoco es Colombia, España o Italia. ¿Por qué? Él pone el caso de que España o Italia diciendo allí tomaron las medidas demasiado tarde, y al tomarlas demasiado tarde, las medidas restrictivas y de aislamiento social, generaron esta oleada de víctimas lamentables, víctimas fatales que estamos viendo todos los días. El presidente Duque dice, Colombia está más o menos en la mitad de los dos casos, ni un cierre tan drástico, ni una libertad tan amplia como la que tuvieron Italia y España y que los tienen en estas circunstancias. Pero dice algo más que eso, el presidente Duque dice, no va a ser esta la única cuarentena, vendrán otras cuarentenas, pero seguramente las aplicaremos de manera más inteligente. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Hay que recordar que dijimos en días pasados en este noticiero que los asesores del presidente Duque están privilegiando la estrategia del acordeón. ¿Qué es la estrategia del acordeón? Tener un cierre, volver y abrir más o menos las restricciones de aislamiento social, volver a tener cuarentena, volver y abrir y así sucesivamente a lo largo de varios meses, lo cual permitiría tener la curva de contagios más o menos controlada por una parte y por otra parte no tener totalmente cerrada la economía. Y volvemos al dilema básico de todo esto. Recuerden ustedes, en Colombia hay más o menos 5.500 unidades de cuidados intensivos, camas con unidades de cuidados intensivos. Puede ser que con inversiones y demás gasto suba un poquito más allá a 6.500. De esas pueden quedar libres más o menos 1.000 o 2.000. Pero los pronósticos de algunos epidemiólogos que dicen si Colombia levanta del todo la cuarentena después del 13 de abril, dicen que a la vuelta de unas cuantas semanas habría incluso la necesidad de tener 80.000 o 90.000 personas en un solo día en cuidados intensivos. Por supuesto que el sistema se vería totalmente desbordado. Es claro desde esa perspectiva
que hay que tratar de tener controlada el contacto social, ya sea con cuarentenas esporádicas o con efectos acordeón, pero también, como lo hemos visto en las notas, el desempleo en Colombia sigue subiendo, 12,2 en febrero. Imagínense ustedes, Fedesarrollo proyecta que si la economía no crece suficientemente bien y estamos en el peor escenario del coronavirus, podríamos llegar a 19% de desempleo. Hay que conciliar las dos cosas y quizás esa estrategia del acordeón, con una aplicación de medidas relativamente razonable, pueda ser una buena solución. Vamos a ver qué termina sucediendo. Quiero mostrarles la otra cara de la pandemia. La vivió una abuelita británica, ella tiene 85 años, y ustedes recordarán que fue la primera paciente a la que le diagnosticaron la enfermedad en Cartagena. Miren estas imágenes, muy bellas por demás. Hoy los médicos le dieron de alta en medio de aplausos. El personal médico del Centro Asistencial de Salud despidió a la paciente que estuvo por cerca de 20 días bajo observación. Sale ella con los brazos arriba, vibrante, sobreviviente, una luchadora de la vida. Le ganó la batalla a este coronavirus y se va a reencontrarse con su hijo. Va a tener que permanecer en Cartagena 14 días más. Esta británica jamás olvidará esta experiencia y lo que ha dicho, jamás olvidará el trato tan amoroso, tan dedicado, tan humano que recibió de todo el personal médico de Cartagena, que hoy la despidió con mucho amor, con mucho cariño, en medio de aplausos, como una ganadora, triunfadora de la vida, que se va para su casita dentro de 14 días, tiene que permanecer 14 días más aquí en Cartagena de Indias. La otra cara de la pandemia, una positiva, los sobrevivientes también le ganaron la batalla. Paula. Mire, unas imágenes de Giovanni absolutamente emotivas, y usted bien lo señala cuando dice que esta es la otra cara de la pandemia, aquellos que logran recuperarse, salir de esos momentos difíciles, sobre todo también a la edad de esta mujer, que es cuando se considera que los pacientes son más vulnerables. Pues bueno, ahí está la esperanza de que sí se puede, que hay que cuidarse y de que si llega esta enfermedad, que por supuesto no queremos que nos toque, pues hay que cuidarse bien y querer seguir viviendo para poder registrar cada vez más imágenes como estas. Y otra cara de la pandemia, pues también es la solidaridad. Giovanni, ¿sabe la solidaridad que los colombianos están empezando a mostrar cada vez más en estos momentos? Noticia grande e importante, la donación de 80.000 millones de pesos que ya ha hecho el reconocido empresario Luis Carlos Sarmiento. Dice que esta donación de esta gran cantidad de dinero pues es para que se puedan comprar mercados que sean destinados a familias vulnerables, también para que este dinero se use para adquirir kits, para hacer pruebas médicas y también para comprar ventiladores médicos. Es un bonito gesto en el momento en el que Colombia necesita que todos demostremos que estamos unidos y que podemos ayudarnos. En la carta que le envió al presidente Iván Duque, el empresario señala que los 80.000 millones de pesos son para ayudar a fortalecer la atención de la emergencia sanitaria que atraviesa Colombia en razón de la pandemia del COVID-19. Explicó que la donación se distribuirá en 3 frentes prioritarios que su organización ha identificado. La adquisición y la distribución de mercados para la población más vulnerable, la adquisición de 300.000 kits inicialmente para la realización de las pruebas diagnósticas para la detección del coronavirus COVID-19, los cuales serán entregados al Ministerio de Salud y Protección Social y al INS para que puedan ser aplicados en el menor tiempo posible, y la adquisición de ventiladores para la atención de pacientes con insuficiencia pulmonar. Según el empresario, es importante robustecer la infraestructura e insumos para hacer efectivos los diagnósticos y los tratamientos. Al mismo tiempo, considera que hay que ayudar a la gente más vulnerable a que consiga su alimento en un momento en el que se le pide que no salga de sus casas. El banquero dice que este es un momento en que todos deben aportar algo. Nadie puede decir que este no es su problema. Todos a participar y a ayudar. Hay que poner el máximo esfuerzo. Todos estamos interesados y tenemos que demostrarlo. Sarmiento sostiene que nunca se había vivido una crisis como la actual, cuando se presenta una pandemia y al mismo tiempo hay un conflicto como el que protagonizan Arabia Saudita y Rusia por la producción petrolera, que ha derrumbado los precios. Esa coyuntura afecta a los ingresos de Colombia, un país que sin ser petrolero sí tiene un presupuesto que depende mucho de sus ventas. Entonces va a faltar dinero y hay que buscar cómo apoyar. La carta indica que por eso la organización Sarmiento Angulo y el Grupo Aval han dado apoyos en materia económica, como periodos de gracia para créditos y transferencias gratis desde la banca virtual, protección del empleo y líneas de crédito especiales para pagos de nómina. Sarmiento dice que ayuda a un gobierno que está haciendo bien las cosas.
Bueno, y como la solidaridad tiene varios frentes, están quienes donan, pero también quienes reciben las ayudas. Los propietarios de la zona G, que es una zona de restaurantes, una zona gastronómica muy reconocida aquí en Bogotá, están muy preocupados por cuenta de ese aislamiento social que se está viviendo en el país. Ellos dicen que su carga tributaria sigue andando normal, que también siguen corriendo los sueldos, los salarios que tienen que pagar sus empleados y que por eso le están pidiendo al gobierno que diseñe para ellos un paquete de ayudas, un paquete de auxilios, como ya lo están haciendo muchos otros sectores del país. Miren esto, 215 restaurantes hacen parte de la zona G y esta es una zona que le da empleo a 2.200 trabajadores. En la zona G, una de las más tradicionales de restaurantes en Bogotá, los empresarios están preocupados. Así lo aseguró en entrevista en vivo con Red Más Noticias el vocero de esta asociación. Prácticamente estamos en la mayoría de los restaurantes de zona G cerrados completamente. No hemos podido obviamente generar ningún ingreso y adicionalmente pues tenemos la carga laboral y tributaria. Dice que por estos días mantener los sueldos de los 2.200 trabajadores empleados en los 215 restaurantes que representa es todo un reto, pues las ventas por domicilios no superan el 20% de lo que serían en una operación normal. Los pequeños negocios que aguantan podrán aguantar un mes y medio, 2 meses con esas cargas laborales y pues quien se va a ver inicialmente afectado van a ser los empleados. Por eso, ante la posibilidad de que el aislamiento obligatorio se extienda en Bogotá, piensan unir esfuerzos junto a otras agremiaciones como Asobares para hacer peticiones al gobierno que logren brindarles un alivio tributario. Nosotros tenemos demasiados impuestos, el CRE, el hipoconsumo, el IVA, la Cámara de Comercio, la Retefuente, a final de año igual hay que como cualquier establecimiento o persona, pagar sobre la declaración de renta en cuanto a los ingresos. Los empresarios reconocen que ese será un año difícil, pues dicen que independientemente que acabe la cuarentena, la afluencia de personas y la activación turística ya no serán las mismas. Antes de hacer un recorrido internacional, quiero contarles una noticia. El presidente de la República ha anunciado que congela los cánones de arrendamiento y prohíbe el desalojo de viviendas. Lo anunció junto al ministro de Vivienda, Jonathan Malagón. Cambiamos de tercio, hablamos de lo que está pasando en Venezuela. Hacerse a un lado y aceptar un gobierno de transición. Esa fue la propuesta del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, al jefe del régimen, Nicolás Maduro, y al presidente interino, Juan Guaidó. Eso es lo extraño, ni con Maduro ni con Guaidó. En caso de aceptar ese trato, Estados Unidos levantaría las sanciones que pesan sobre Venezuela. Marco de transición democrática para Venezuela, así se llama el plan presentado por Estados Unidos y estas son algunas de las condiciones. El presidente del gobierno de transición no podría postularse para presidente en esas elecciones. Tanto Nicolás Maduro como Juan Guaidó aceptarían al Consejo de Estado como el alma ejecutiva durante un periodo de transición. El plan requiere la creación de un Consejo de Estado de 5 miembros para gobernar Venezuela hasta que puedan llevarse a cabo elecciones presidenciales y parlamentarias a finales de este año. Los miembros elegidos de la Asamblea Nacional que representan a ambas partes crearían un Consejo de Estado aceptable para servir como gobierno de transición hasta que se puedan celebrar las elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional. Esperamos dentro de 6 a 12 meses. Estados Unidos pide además la expulsión de todas las fuerzas extranjeras del país y a cambio está dispuesto a levantar las sanciones contra Venezuela. Si se cumplen las condiciones del marco, incluida la salida de las fuerzas de seguridad extranjeras y elecciones consideradas libres y justas por los observadores internacionales, entonces se levantarían todas las sanciones estadounidenses restantes. El secretario de Estado dejó claro que el apoyo a Guaidó sigue intacto. Seguimos apoyándolo. Cuando iniciamos juntos este camino hacia la democracia, trabajamos estrechamente con él. Él es consciente de cómo estamos presentando esto. Todos, Juan Guaidó y todo su equipo, entendemos que Nicolás Maduro se debe ir. Elliot Abrams, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, explicó algunos motivos ratificando su apoyo a Juan Guaidó.
Vieron lo que pasó cuando Nicolás Maduro se robó las elecciones en 2018. Queremos que Guaidó sea libre para postularse como presidente. Un plan que Estados Unidos presenta a menos de una semana de haber ofrecido $15 millones por la captura de Nicolás Maduro. El plan no menciona el futuro del jefe del régimen, quien fue acusado por narcoterrorismo junto a 13 funcionarios políticos y militares de Venezuela. Mucha atención que Nicolás Maduro acaba de reaccionar a esta propuesta de los Estados Unidos para que haya una transición democrática en Venezuela. Esto fue lo que dijo. Una sola voz mundial para que cese el intervencionismo y la agresión contra Venezuela, para que cesen y haya una moratoria definitiva de las sanciones y cesen las sanciones contra Venezuela. Es una sola voz que se levanta desde Venezuela y desde el mundo. ¿Será que esta vez sí funciona el plan de Estados Unidos para tratar de sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela? Algunos dicen que sí porque el plan, según ellos, está perfectamente armado. Primero, la semana pasada sacan una recompensa, un anuncio de recompensa de $15 millones para quien pueda ayudar a capturar a Nicolás Maduro y de $10 millones para quienes ayuden a capturar a algunos de los miembros de su gobierno. Por lo tanto, empieza la presión. Y hoy terminan de alguna manera tendiendo la mano para tratar de darle una salida a Nicolás Maduro, con esta propuesta que para algunos es singular de conformar un Consejo de Estado en el que no estarían ni Nicolás Maduro ni Juan Guaidó, sino que tendría unos miembros que irían hasta que se convoquen elecciones y en esas elecciones haya un nuevo presidente. Hasta allí todo parecería que primero va el garrote y después la zanahoria y que eso facilita la salida de Nicolás Maduro. Sin embargo, el plan tiene varios bemoles, o por lo menos varios interrogantes. El primer bemol de ellos: el plan de Estados Unidos termina diciendo, si Nicolás Maduro termina finalmente entregándose a la justicia de Estados Unidos, no tendría en principio ningún tipo de amnistía por los delitos cometidos por narcotráfico o por los señalamientos de narcotráfico. Por lo tanto, por ahí no parece haber ningún incentivo o una zanahoria suficiente para que Nicolás Maduro se terminara entregando. Segundo problema que tiene este plan, o por lo menos segundo no incentivo para Nicolás Maduro para aceptarlo, tiene que ver con que ese Consejo de Estado temporal, que estaría al frente de las instituciones en Venezuela hasta que se convocaran unas nuevas elecciones, tendría 5 miembros. 4 de ellos elegidos por la Asamblea Nacional, que es de mayoría opositora, y solo un miembro elegido por el gobierno de Nicolás Maduro. Eso representaría un clarísimo desequilibrio en contra de Nicolás Maduro, lo cual no constituye tampoco un incentivo para que él termine aceptando este plan. Tercer problema: el gobierno de Estados Unidos dice, una vez se convoque a elecciones, podría presentarse Juan Guaidó. Y dice más incluso algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Juan Guaidó seguramente sería el candidato ideal y preferido por parte de los venezolanos y muy probablemente sería el próximo presidente de Venezuela. Un elemento más para que Nicolás Maduro diga, ¿y allí qué hay de bueno para mí? ¿Dónde están los otros elementos que pueden ayudar un poco a resolver este problema aparentemente? Uno de ellos, así como el plan de Estados Unidos dice que habría un nuevo Consejo de Estado, que habría un nuevo Tribunal Electoral, que habría una nueva Corte Suprema de Justicia, dice que no habría cambios en la cúpula militar y que incluso Vladimir Padrino se mantendría donde está. Eso quiere decir que si con alguien han tratado de conversar los miembros del gobierno de Estados Unidos, quizás sería con los militares. Vaya uno a saber si fue así. Y el último elemento, un funcionario del gobierno de Estados Unidos dijo hoy, todo aquel que ha sido seguido por la justicia de Estados Unidos internacionalmente y que no ha colaborado ha terminado o como el Chapo Guzmán, encarcelado en Estados Unidos, o como Manuel Antonio Noriega, encarcelado en Estados Unidos, o como Pablo Escobar, quien cayó tendido en un tejado de una casa en Medellín a comienzos de los años 90. Desde esa perspectiva, digamos que Estados Unidos está blandiendo el garrote y diciendo, bueno, aquí está nuestro plan para resolver, pero por lo menos en lo que hay encima de la mesa no parece haber incentivos suficientes para que Nicolás Maduro vea en ello una salida que le permita no caer finalmente pagando una pena por narcotráfico como la que le ha señalado las Cortes en Estados Unidos.
Nos vamos para los Estados Unidos porque siguen en la mira del mundo por las impresionantes cifras que día a día se están registrando, no solamente de contagiados, sino también de personas fallecidas. Paula García, sin duda el panorama le cambió muchísimo al presidente Trump. Eso es cierto, Giovanni. A medida que pasan los días, pues Estados Unidos nos sigue entregando cifras que son realmente preocupantes. Ya este país superó en número de muertos a China. Estados Unidos tiene ya más de 3.800 fallecimientos por cuenta del coronavirus. Y en la rueda de prensa que entrega el presidente Donald Trump todos los días en medio de esta crisis de salud, pues él ha dicho que a pesar de las medidas de aislamiento que se han tomado, Estados Unidos va a tener entre 100.000 y 240.000 muertes por cuenta del COVID-19. Nuevamente ha recordado que el país debe prepararse para 2 semanas que van a llegar ya y que van a ser muy pero muy duras. Con más de 3.400 muertos, Estados Unidos superó a China la cantidad de fallecidos por cuenta del coronavirus. Quiero que todos los estadounidenses estén preparados para los días difíciles que están por venir. Vamos a pasar 2 semanas muy duras y después, con suerte, como los expertos predicen, como creo que muchos de nosotros pronosticamos, después de estudiarlo mucho, vamos a empezar a ver una luz real al final del túnel. Pero serán 2 semanas muy dolorosas, muy dolorosas. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, insiste en no escatimar en los llamados a permanecer en casa y entre las cifras reveló que su hermano presentador de CNN, Chris Cuomo, dio positivo al virus. Es el gran ecualizador, no me importa cuán inteligente, cuán rico, cuán poderoso creas que eres, no me importa cuán joven, qué edad tienes. Este virus es el ecualizador. Mi hermano Chris dio positivo a coronavirus, lo descubrí esta mañana. Y con un caso tan cercano explicó los riesgos de exponerse en la calle. Va a estar bien, es joven, tiene buen estado físico, es fuerte, no tan fuerte como cree, pero lo hará. Va a estar bien, pero hay una lección en todo esto. Es un trabajador esencial, miembro de la prensa. Por lo tanto, ha estado ahí. Si sales, la probabilidad de que te infectes es muy alta. Así luce el emblemático Empire State, iluminado como una sirena para honrar a los trabajadores de emergencia, quienes aún esperan el pico de la enfermedad. Los pacientes en aislamiento han buscado alternativas para agradecer a los médicos y enfermeras quienes, arriesgando su vida, entregan todo en esta pandemia. El cuidado que he recibido ha sido fenomenal aquí. Dejé la nota en la ventana para el personal de la UCI porque a través de todo este proceso no sé si alguna vez vi personas tan desinteresadas en mi vida. Crece la preocupación mientras las cifras siguen aumentando. Casi la mitad de los fallecidos del país se registran en el estado de Nueva York. Es esta pues la situación allí en los Estados Unidos y entre tanto México ya declaró por fin la emergencia sanitaria después de haber alcanzado los 1.000 casos de contagio en el país. Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue sin querer decretar la cuarentena obligatoria. Ustedes saben que él siempre ha dicho que prefiere proteger la economía y que el país siga andando antes que decretar un aislamiento en todo el territorio nacional. Lo único que se hizo fue aplazar hasta el 30 de abril la suspensión de algunas actividades no esenciales en el sector público y en el sector privado, pero nada más. El gobierno de López Obrador declaró la emergencia sanitaria para contener la propagación del coronavirus. Los contagios se dispararon en las últimas horas. Se extiende el periodo hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, es decir, todo. A pesar de la declaratoria de emergencia, el gobierno mexicano rechazó aplicar un aislamiento obligatorio, como lo han hecho otros países. No hay ninguna disposición en esta declaratoria que signifique algo que se aproxime a un toque de queda. El gobierno de la República no cree en eso. Ecuador es el tercer país con más contagios de COVID-19 en Latinoamérica. Guayaquil, la ciudad costera, es el epicentro de la pandemia. El servicio de medicina legal está colapsado en esa región, por lo que algunos ciudadanos denunciaron demoras en el retiro de los cuerpos.
Brasil sigue siendo el país de la región con más casos de coronavirus, con más de 5.000. Sao Paulo y Río de Janeiro son los estados con más contagios. El gobierno de Jair Bolsonaro autorizó la actuación de la policía para garantizar la seguridad en centros de salud y en la distribución de alimentos y medicinas. Con el objetivo de frenar la propagación del COVID-19, Perú extendió la medida de aislamiento obligatorio a 13 horas. El país ya superó los 1.000 contagios. Se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 18 horas, 6 de la tarde, hasta las 5 horas del día siguiente a nivel nacional. Damos ahora un vistazo a Europa en este recorrido que hacemos por el coronavirus en el mundo. En Italia hoy se llevó a cabo un emotivo minuto de silencio después de que en las últimas 24 horas se registraran más de 800 fallecimientos. También más de 800 fallecimientos se registraron en España en ese mismo periodo de tiempo, en las últimas 24 horas. Entre tanto, Alemania está empezando ya a recibir pacientes italianos en sus hospitales, un poco tratando de ayudar con ese colapso del sistema de salud que tienen los italianos. Cuadros que se repiten por decenas, las calles europeas se han vuelto recorridos fantasmas. Y no es para menos, el viejo continente reporta más de la mitad de los infectados en el mundo. De forma global se han producido 8.189 fallecimientos. Como una carrera a muerte, España cada día reporta más muertos que el día anterior. Esta vez fallecieron 849 personas en 24 horas y se registraron más de 9.000 nuevos contagiados. Bajo el manto de las banderas izadas y en un silencio casi perpetuo, se rindió homenaje a las víctimas mortales en las calles italianas. Hoy, lamentablemente, todavía estamos registrando 837 nuevas muertes. El número total de recuperados es de 15.729. En comparación con ayer, 1.109 personas más se recuperaron. 381 británicos fallecieron a cuenta del COVID-19 en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde la llegada del brote a Reino Unido. La nación reporta cerca de 26.000 infectados y más de 1.700 muertos. En Alemania fueron diagnosticados más de 4.000 nuevos casos en un día. La nación supera los 600 muertos y reporta más de 62.000 infectados. El cuerpo médico de la Cruz Roja desarrolló una prueba rápida para identificar a los portadores del virus. En teoría, estaríamos haciendo hasta 3.000 pruebas individuales al día. Sin embargo, podríamos aumentar la cantidad a 15.000 muestras diarias. El jefe médico del principal hospital de Moscú, quien se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin la semana pasada, dio positivo al virus. Francia despertó con su peor reporte diario. En la nación fallecieron 499 personas. La pandemia de COVID-19 ya ha acabado con más de 3.000 vidas en este país. Esta sección es patrocinada por Claro Empresas y Negocios y sus soluciones para hacer más fácil y productivo el trabajo desde casa, como G Suite, herramienta de Google para conectar, crear, acceder y administrar tu empresa en la nube. Es momento de trabajar en casa y seguir gestionando tu negocio para que no se detenga. Adquiere G Suite hasta con 300 megas de ultra velocidad llamando al numeral 400. En Bogotá al 748-8888 o comunícate con tu consultor comercial. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio $22.74 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $1.19. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia descendió 0,47% a 1.123 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 4.054 pesos con 54 centavos. El euro se cotiza en promedio en 4.455 pesos con 40 centavos. Las cifras son los 700.000 hogares de familias en acción que desde hoy reciben la devolución del IVA. Es hora de estar más cerca, con los que están más lejos, con los que nunca paran, con los que nos necesitan, con los que ayudan, con nuestras prioridades, con los amigos que dejamos de lado, con nuestras ideas, con la risa, con todos. Porque sin importar dónde estés o dónde tengas que estar, con nosotros siempre estás cerca. Claro, para ti primero. Hablamos ahora de deportes porque ayer les contábamos que la DIMAYOR estaba lanzando un SOS al gobierno,
Querían créditos para poder salvar el fútbol profesional colombiano. Hoy sabemos que ya Medellín, el equipo, va a empezar con una reducción de sueldos. Pero el gobierno respondió y respondió positivamente, por lo menos eso ha dicho el viceministro de Hacienda. Historia completa, Carlitos. Pues así es, Giovanni, por lo menos una primera luz verde que han recibido los clubes de fútbol colombianos, que podrían obtener esa línea de crédito que le han pedido al gobierno por la crisis del coronavirus. Así lo afirmó el viceministro de Hacienda, que confirmó que, como el resto de sectores, el mundo del fútbol podría ser uno de los que reciban este tipo de ayudas. Admitió que están analizando las necesidades de cada equipo para ver la forma de llevarlo a cabo. A propósito de estas soluciones que están proponiendo los clubes ante el coronavirus, hoy el Medellín confirmó que llegó a un acuerdo por los salarios. En el primer equipo tendrán un tope salarial los que cobraban entre 10 y 30 millones mensualmente. Los que cobren más de esta cantidad recibirán el 40% de su salario. ¿Y se imaginan a Cristiano Ronaldo fuera de la Juventus de Turín? Pues todo es posible después de la crisis que dejará el coronavirus. En el club de Turín estudian seriamente esta como una de las opciones para salir de la crisis. Esta semana ya consiguieron la rebaja en los salarios de la primera plantilla, que les ahorrará hasta 90 millones en este ejercicio. Pero todavía no sería suficiente para tapar el agujero, y otra de las opciones que estudian sería la de dejar a Cristiano Ronaldo salir en el próximo mercado si llega una oferta de 70 millones de euros. Empezó ya el conteo regresivo para los Juegos Olímpicos de Tokio, y aquí en Claro estamos ansiosos porque lleguen. El reloj, donde veremos cómo pasarán los días para el inicio, se reajustó hoy de nuevo después de la cancelación por el coronavirus. Como bien marca, nos quedan 479 días para el comienzo de los Juegos, que se realizarán del 23 de julio al 8 de agosto del próximo año. A propósito de los Juegos, hoy hablaron nuestros deportistas Yuri Alvear y Robert Farah. Lo importante es saber aprovechar este tiempo, la circunstancia en la que estamos viviendo, la prioridad ahora es la vida, y es en lo que debemos pensar. Mi entrenador siempre me ha inculcado a tener una mente positiva y a estar dispuesta para cada una de las situaciones que se presenten. Quiero darles este mensajito a la gente de apoyo, de aguante en estos tiempos difíciles. Unos consejos: recuerden lavarse las manos por lo menos cada 3 horas, quedémonos en casa claramente. Recuerden que el país unido es mucho más fuerte. Mucha atención, una situación se presenta en este momento en Brasil. Las imágenes que le vamos a mostrar a ustedes a continuación son un impresionante cacerolazo en las principales ciudades de ese país. Escúchenlo. Cacerolazo contra Jair Bolsonaro en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en Brasilia y en Recife. La gente está muy molesta con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por no decretar una cuarentena. Le están diciendo de todo al presidente, las personas, desde sus balcones, desde sus ventanas. También le están reprochando la celebración que hizo él como su vicepresidente del golpe militar del año 64, en un nuevo aniversario. Este cacerolazo se da justo en el momento en el que el presidente Jair Bolsonaro está dirigiendo un discurso a la nación. Repetimos, esto es lo que está pasando en este momento en Brasil, en algunas ciudades como Río de Janeiro. Un cacerolazo en repudio a la forma como el presidente ha manejado el asunto de COVID-19 en Brasil, por no decretar una cuarentena total, resistirse a ella, y el número de contagios sigue en aumento. Es la situación que a esta hora se registra en Brasil. Sección patrocinada por Revista 15 Minutos. Detrás de los famosos, delante de tus ojos. Buenas noches, les traigo buenas noticias a los seguidores del rock, a los seguidores de Kiss, quienes de seguro van a acompañar a ese último gran concierto que van a dar en nuestro país. Hace parte también de la última gira de Kiss en el mundo entero, se llama End of the Road, y la cita va a ser el 1 de diciembre. Esta gira inició el 30 de enero del año pasado, tuvieron que reprogramar algunas fechas, pero ahora es una realidad. Pasó del 30 de abril en Bogotá
al 1 de diciembre, recorrido por todos sus éxitos, seguramente en el escenario del antiguo Coliseo del Campín. Veremos fuego, explosiones, muchos vuelos y, por supuesto, la muy buena energía rockera que nos trae esta banda estadounidense comandada por Gene Simmons. Y hablamos ahora de los ex duques de Sussex, porque ya es oficial su despedida de la corona británica. Justamente también lo hicieron a través de Instagram y cerraron su cuenta llamada Sussex Royal con más de 11 millones de seguidores. Recordemos que Royal ya es una palabra que no pueden usar según la reina Isabel, pero adicional a eso trasladaron su residencia de Canadá a Los Ángeles, California, y también estarán pendientes de cómo pagar su seguridad porque Donald Trump les dijo que no iba a responder por estos gastos. El 3 de abril oficialmente es el lanzamiento del documental en donde Meghan Markle prestó su voz para Disney y hacer este documental sobre los elefantes. Veremos qué más noticias nos trae esta pareja que ya no es real. Y las redes sociales se han inundado de ternura por cuenta de este video que hace parte además de una campaña de una organización que da refugio y cuidado a animales rescatados. Se llama la Sociedad Humanitaria de Atlanta. Los protagonistas son dos beagle, cachorros rescatados, Odie y Canel, quienes se encuentran al interior del acuario de Georgia, Atlanta. La idea es promover la donación hacia los zoológicos y hacia los acuarios, lugares que subsistían gracias a la presencia de público y por esta situación pues ya no lo pueden hacer. Nosotros queremos compartir por supuesto la ternura de este gran video y también darles este mensaje para cuidar y proteger a nuestros animales. Es hora de estar más cerca, con los que están más lejos, con los que nunca paran, con los que nos necesitan, con los que ayudan, con nuestras prioridades, con los amigos que dejamos de lado, con nuestras ideas, con la risa, con todos. Porque sin importar dónde estés o donde tengas que estar, con nosotros siempre estás cerca. Claro, para ti primero. Llegamos al final de esta emisión. Hay que tener muchísima paciencia, cabeza fría, tomar decisiones acertadas con la plata, con los negocios, con cómo se gasta el dinero en estos días que estamos en cuarentena. Paula, una pregunta para nuestros televidentes. En un día normal de cuarentena, ¿usted qué hace? ¿De verdad quieres saber? Sí. Bueno, no le cuento. Estoy sacando buen tiempo después de trabajar en las mañanas muy temprano en nuestra primera emisión de noticias para hacer ejercicio, porque eso es algo que me calma la mente y usted sabe que la mente es la loca de la casa, hay que tenerla un poquito controlada. Pero de resto mucho oficio. Yo pensé que durante estos días de aislamiento iba a poder desatrasarme de varios libros que tengo pendientes que me quiero leer hace rato, pues no he podido. Todo el día barro, trapeo, sacudo y le confieso algo. Lavar el trapeador es lo que más pereza me da de todas las labores del hogar. Si viera cómo se está riendo Daniel Pacheco de usted, ahorita viene, pero a él también le está tocando barrer, trapear, lavar los baños y todo. Uno no se puede reír de eso. Chao, Paula, nos vemos mañana. Ya viene Daniel. Chao, mañana nos vemos con más temas que tienen que ver también con este oficio diario de la casa. Ya viene Daniel Pacheco en su programa Zona Franca. Hoy va a ver cómo le ha ido al gobierno con estas salidas y manejos de la crisis y el impacto económico con Daniel Pacheco, que también le toca barrer y hacer oficio en la casa. Chao, chao.